que agarra y que me dice: ¿ya estás grabando? Que agarra y que me dice: Soy la capitana Gila y les doy la bienvenida a este vuelo con destino a, la verdad, aún no sabemos dónde, aclarando que podrían presentarse alguna que otra turbulencia. ¡Alerta! Está permitido el uso de chemo, churro y garnacha, bebidas embriagantes, por si es necesario saltar por la puerta de emergencia. ¿Ya estamos al aire? Hay mucha discusión sobre la reforma electoral presentada desde el Gran Palacio de Pejelandia. Obi, propuesta por mi gran líder, Cabecita de Algodón. Que si desvalijan al INE, que si los consejeros y magistrados son la encarnación del anticristo, que si tú la traes, que a Chuchita la bolsearon. Pues dirán lo que quieran, pero de las cosas que importan y valen la pena, nadie dijo nada. ¿Y los derechos humanos, apá? ¿Y los grupos vulnerables? ¡No le saquen! Hay que darle equilibrio a la balanza de la inclusión. ¿Dónde están los grupos en situación de vulnerabilidad? ¿Y las acciones afirmativas para cuándo? Hay factores que debemos considerar. En democracia, una de las formas más eficientes para garantizar la igualdad sustantiva es la aplicación de acciones afirmativas o medidas compensatorias. Si bien las medidas afirmativas no implican un cambio social de inmediato, sí colocan en el centro de la discusión la necesidad de que exista representación política de grupos vulnerables. Es necesario atender la transversalidad de las medidas para garantizar la participación de las mujeres. Es importante también la llamada 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres. Pero también es necesario realizar las acciones que cambien paradigmas para que personas con discapacidad obtengan candidaturas. Las personas migrantes enfrentan obstáculos desde la credencialización hasta su registro en la lista nominal. Es por ello que es bajo el número de quienes finalmente ejercen su derecho al voto desde el extranjero. En una democracia, los partidos políticos son el puente entre la ciudadanía y el ejercicio del poder. Pero, ¿los partidos están haciendo bien su chamba? Luego no se quejen de que no son populares. Existe la necesidad de incrementar la participación de las llamadas minorías que estén en la toma de decisiones e incidan en políticas públicas que reviertan la discriminación y exclusión. Ahí es donde vemos que la cosa no es pareja. Hay una gran resistencia de los partidos políticos para cumplir con las medidas afirmativas, lo que ocasiona simulación y gatopardismo. Al hablar de acciones afirmativas en favor de personas LGBT y más, la participación política de este grupo se ha visto limitada en la toma de decisiones por la discriminación que sufren de estructuras poco incluyentes y heteronormadas. ¡No sean collones! ¡Abran los espacios! No solo en elecciones de mayoría, también en las de representación proporcional. A pesar de que en las recientes elecciones se generaron esquemas de participación de esta comunidad, es necesario considerar bloques de competitividad real para que puedan obtener éxito, así como para pasar de una representación cuantitativa a una sustantiva. Como ven, tenemos grandes rezagos para que todos seamos incluidos en la representación política del país. No nos podemos hacer guajes en esto. Por favor, dejen de estar proponiendo cosas que no tienen pies ni cabeza. Dijimos que estaba permitido sumar. Mejor enfoquemos nuestra atención en consolidar una inclusión plena en nuestra democracia.
Que agarra y que me dice. Hoy se encuentra en la mesa de Agarra y que me dice Carla Olvera. Es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, así como maestra en Administración Pública Estatal y Municipal por la Universidad Autónoma de Querétaro, académica en la UAC e integrante del Servicio Profesional Electoral Nacional. Actualmente es consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Es presidenta de las comisiones de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, así como la de Asuntos Internacionales. Daniel Dorantes, abogado por la UAC, ha sido director de Organización Electoral, director ejecutivo de Educación Cívica y Participación Ciudadana en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. También fue director de Desarrollo Organizacional en la FEPADE, secretario de Acuerdos en el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro y actualmente es consejero electoral en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Es presidente de las comisiones de Asuntos Indígenas e Inclusión, así como la de Transparencia y Acceso a la Información. Maestro Mauricio Olivares, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Fue coordinador de la Licenciatura de Relaciones Internacionales y actualmente es coordinador de planeación de esta facultad. Destaca el estudio que realiza junto con el Instituto Electoral del Estado de Querétaro respecto al estatus de los grupos vulnerables para promover acciones afirmativas en la legislación local. Vamos pues entonces a la mesa de Agarra y que me dice. Pues muy buenas tardes, bienvenidos a Agarra y que me dice, es lunes, poquito después de las 6 de la tarde, y pues bueno, con un tema muy interesante, haciendo un poquito el resumen de lo que dijo la capitana Hila. No sean collones, no se hagan guajes, dejen de andar proponiendo cosas y vayamos a lo que realmente importa, que en este caso pues son los derechos humanos, son los derechos políticos, es hablar de inclusión. Y en esta mesa, pues bueno, pues me siento muy honrado, muy agradecido por la presencia de 3 personas que están enfocadas en estos temas. Y pues si me permiten presentar, empezaré con las damas, con Carla, consejera del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, igual que Daniel, y Mauricio, que es académico por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro y que es un férreo ser explotado por parte del Instituto Electoral a través de sus proyectos, por lo que me están comentando. Daniel, te paso el balón. Muchas gracias, César, pues gracias por la invitación. Al contrario. Buenas tardes a todas y todos, y un gusto estar acá con Mauricio, obviamente pues con mi compañera Carla de Muchas Batallas, un gusto estarlos acompañando. Muchas gracias. ¿Cuál es la cancha? Estamos en el momento en donde pasó la elección, haciendo un contexto de lo que ocurrió en la ocasión anterior. Se hizo un estudio, hablando en lo local, de inclusión en relación al pueblos originarios, a los indígenas. Hicieron acciones afirmativas al respecto, pero como que nos quedamos cortos, nos faltó tiempo, nos faltó quizá información respecto a otros grupos vulnerables, en el sentido de a lo mejor la comunidad LGBT, no saber cuántos son, dónde están y dónde igual otro tipo de comunidades, etcétera, que no nos permitió a lo mejor generar unas acciones afirmativas similares al tema indígena, y que las metimos en una canasta en donde se le dijo al partido político a postular, bueno, de esta canasta tienes que postular alguna población vulnerable, por así llamarla, ¿no? ¿Voy bien o me regreso? Así es, César. ¿Qué sigue? Pues fíjate que diste en el clavo y te acordarás perfecto. Vamos a llegar a este acuerdo, al famoso acuerdo 25, pues tú eras parte del Consejo General como representante de partido en aquel entonces, y es muy interesante. Me voy a regresar un poquito. Ok. Y creo que tienes toda la razón, y en el tema de la introducción, a reserva de los planteamientos de la reforma que se dan, nosotros pues estamos enfocados particularmente en este tema de los derechos humanos, de la inclusión. El Consejo General está previendo lo necesario para poder materializar este término de inclusión en materia de derechos político-electorales. Y pues para que la gente sepa un poco, esto se trabaja a través del Consejo General, llegado antes del proceso electoral o en una eventual reforma a la ley electoral o a la Constitución Electoral local, como ha sido presentada en 2 procesos anteriores. Y se trabaja también desde una comisión, que es la Comisión de Asuntos Indígenas e Inclusión, que tengo el honor de presidir y en la que me acompaña Carla como integrante y la doctora María Pérez Cepeda. Nosotros estamos trabajando en la posibilidad de establecer acciones o políticas
ya lo resolverá en su momento el Consejo General, en favor de grupos en situación de vulnerabilidad. Estas acciones o políticas van a estar enfocadas, porque esa es nuestra materia, en derechos político-electorales. Derecho a votar en su doble vertiente, que es el voto pasivo y activo, es ir a la urna, pero también poder ser opción de voto, el derecho de afiliación, el derecho de asociación. Y estos derechos en realidad pues no son otra cosa que derechos humanos, que todas las autoridades debemos garantizar. Entonces, si partimos de ahí, sabemos que tenemos una igualdad formal que está en la Constitución, que está en el artículo 1, una prohibición de discriminación, pero la realidad es que no hay aún una igualdad material en todos los sectores. Hay una lucha férrea de todos los grupos en situación de vulnerabilidad, mujeres, personas indígenas, personas con discapacidad, personas afromexicanas, personas de la diversidad sexual, jóvenes, adultos mayores, migrantes, son los que en este momento tenemos identificados y con los cuales estamos trabajando. Es cierto que de todos ha habido una lucha, pero también es cierto lo que bien decías, en cuanto a mujeres y a personas indígenas, creo que vamos un poco más adelantados. No quiere decir que sea suficiente, porque creo que no estamos en ese punto en este momento. Claro. Ha sido una lucha de muchas décadas, particularmente de las mujeres, del derecho primero a que pudieran votar, después a que pudieran ser opción de voto. Esa opción de voto pues pasó por cuotas, primero, porcentajes, después llegamos a la paridad. Y ahora nos encontramos con un fenómeno que se ha ido acrecentando, que se ha ido visibilizando porque ya existía, que es la violencia política en razón de género. Eso en cuanto al tema de las mujeres. ¿Cómo ha trabajado en el IEQ años hacia atrás a la fecha? Pues en planteamiento de reformas electorales, en la estructuración de lineamientos que han llevado a tener una paridad real, una paridad total, ya actualmente en la integración de los órganos, en la postulación de candidaturas también. Perfecto. Si me das oportunidad, vamos a un corte y regresamos con este tema y nos dan su planteamiento, tanto Carla como Segura. Seguimos aquí en Agarra y que nos sucede. Y regresamos a la mesa de Agarra y que me dice, te corté la conversación, mi estimado Daniel, que bueno que fue nomás la conversación. Sigamos pues. No, hombre, ni me digas. Pues hablábamos un poco de cómo está este tema de la lucha por pues una igualdad ya material de los grupos en situación de vulnerabilidad. Te platicaba un poco del tema de mujeres, que se ha ido avanzando, ha sido una larga lucha. Y en el tema de la representación indígena también hemos avanzado un poco. Digo un poco porque ha sido de los últimos dos procesos hacia acá, particularmente en el IEQ, a través de planteamientos de reformas electorales y de lineamientos que pues nos ha permitido el poder llegar al día de hoy, que fue un planteamiento del instituto en su momento en la reforma, de tener una legisladora de extracción indígena. Tenemos 3 municipios ahorita con más del 40% de población indígena en el estado: Ezequiel Montes, Tolimán y Amealco, y tenemos también un proceso de redistritación ahí al respecto. Pero bueno, además de estos dos grupos en situación de vulnerabilidad, yo preguntaría, y yo me preguntaría a mí mismo como consejero electoral, pues ¿qué ha pasado con los demás grupos, no? Si te levantas en la mañana, a mí mismo, ¿qué pasa con estos grupos? ¿Qué pasa con estos grupos? Y la verdad es que, como dices, metimos en una canasta en el proceso electoral pasado a todos los grupos y a partir de ahí buscamos hacer algo, y justo porque no teníamos elementos para hacerlo, ¿no? Les dijimos a los partidos, postulen una diputación, postulen en ayuntamientos una fórmula de cualquiera de estos grupos que mencioné hace un ratito, y además teníamos fuera de la canasta al tema de las mujeres, al tema de las personas indígenas. Al final creo que hubo avances porque tuvimos 29 postulaciones de personas con discapacidad, 15 de la diversidad, 238 jóvenes, 55 adultas mayores y una migrante. En cuanto a este bloque, ¿no? Ojo, no quiere decir que las personas jóvenes y las personas adultas mayores pues hayan sido intencionalmente impulsadas. Creo que ahí puede haber un sesgo. Pero bueno, eso fue lo que hicimos el proceso pasado. Yo creo que pudimos habernos quedado cortos, sí, pero no teníamos elementos para poder decir qué teníamos que hacer, qué acciones afirmativas concretas teníamos que hacer. Al final esto se fue a tribunales, nos confirmó justo por eso, porque no teníamos los elementos, pero ya los vamos a tener. En ese acuerdo 25 de 20 de febrero de 2021, además de establecer esta acción en general, pues nos dimos a la tarea de ordenar un estudio que tiene que ver con los grupos en situación de vulnerabilidad para el siguiente proceso electoral tomar decisiones muy puntuales. Carla, al respecto,
¿Tú qué te dices al espejo cuando te dices respecto a los grupos vulnerables? Bueno, pues antes que nada, César, muchísimas No, hombre, gracias por la al contrario. invitación. La verdad es que estos espacios nos permiten algo que nosotros como Instituto Electoral siempre buscamos, que es acercarnos a la ciudadanía. Creo que algo que los ciudadanos deben de tener siempre es el acceso a la información, a lo que estamos haciendo sus autoridades, y estos espacios, la verdad es que privilegian esa información para que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Pues mira, la verdad es que yo me levanto todos los días con la firme convicción de seguir trabajando por la ciudadanía, así tal cual. Bien. Y particularmente el día de hoy nos encontramos en la situación de la progresividad de los derechos. En este sentido, es una obligación de las instituciones, aunque creo que también es una obligación moral de todos los ciudadanos, ¿no? La cuestión de la no discriminación hacia las personas de los grupos en situación de vulnerabilidad. De hecho, hace poquito, bueno, más adelante lo vamos a comentar, pero hace poquito el consejero Daniel Dorantes me invitaba a un pequeño conversatorio que tuvimos con personas con discapacidad mental. Y entonces te das cuenta justamente de lo poco que conocemos acerca de este tipo de discapacidades. Ponerlos en su lugar. Exactamente, o sea, ponernos en su lugar, tener esa empatía, el poder conocer los términos específicos por los cuales tenemos que referirnos. Entonces, creo que hay muchas cosas que tenemos que hacer, pero sí también tenemos que partir justamente de esta parte de conocer, porque desafortunadamente muchísimos de nosotros, y yo me asumo como tal, yo soy ignorante en muchos de estos aspectos, pero tengo la firme convicción de aprender. Y de aprender justamente para poder generar esta progresividad en los derechos. Y en este sentido, justamente como institución electoral, entonces ahora sí me gustaría abordar un poco el tema acerca del acuerdo que nosotros aprobamos como Consejo General el 20 de febrero de 2021, que tiene que ver justamente con este estudio de acciones encaminadas justamente a acciones encaminadas a combatir la discriminación de grupos en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de promover su integración en las diversas candidaturas durante el proceso electoral pasado, el proceso electoral 2021. Como ya se comentaba, nosotros no teníamos los elementos objetivos que se requerían para determinar cuáles iban a ser las acciones afirmativas necesarias para los grupos en situación de vulnerabilidad. Si bien, como ya se ha comentado, se ha trabajado en algunos grupos, como en el aspecto, por ejemplo, en los grupos indígenas, y ya tenemos en la ley electoral algunas acciones afirmativas específicas justamente para la integración en la postulación de las candidaturas indígenas en aquellos municipios en donde tenemos este porcentaje de población, y también tenemos ya muchísimas acciones, no solamente en la ley electoral, sino también en la Constitución, que están encaminadas a los temas de paridad y a los temas el derecho que tenemos, bueno, que tenemos todas las mujeres y que seguimos ejerciendo, y que este derecho la verdad es que ha ido progresando muchísimo. Yo la verdad me siento muy agradecida por esa parte, porque eso me ha abierto muchos espacios, pero también me ha dado la oportunidad de abrir espacios a más personas. En ese sentido, creo que como instituciones tenemos que ser conscientes de esa parte, tener elementos objetivos para poder tomar decisiones. Y en ese sentido, no solo hacemos estas acciones encaminadas a las candidaturas, sino que también se da una instrucción a la Secretaría Ejecutiva para que pueda realizar un estudio en donde podamos identificar a los diferentes grupos en situación de vulnerabilidad que existen en el estado de Querétaro. Ahora, el Instituto Electoral no tiene todas las herramientas posibles para realizar ese estudio. Necesitamos a otras instituciones que sean especializadas en la materia. Y la verdad es que nosotros tenemos una institución que es especializada y que tiene todos esos recursos y que tiene especialistas en ese aspecto, que es la Universidad Autónoma de Querétaro, ¿no? Nuestra máxima casa de estudios. No, y aparte, pues bueno, además de que tiene una experiencia de ser el alma mater del Estado, por supuesto, pues tiene una escuela de ciencias políticas, tiene una tradición de estudios, de encuestas, de propuestas. Muchas veces creo que no son lo suficientemente escuchadas, pero a fin de cuentas también pues no les da frío y siguen proponiendo, a fin de cuentas, ¿no, mi estimado Mauricio? Así es, así es. ¿Cómo va este diagnóstico? Pues mira, vamos bien, es un diagnóstico bastante difícil. Todos los grupos de atención prioritaria que recién mencionaba Daniel, todos lo estamos abordando y todos en todo el estado, lo cual es re complejo, ¿no? El acuerdo que mencionaban recién los consejeros
dice muchas veces cosas como que, bueno, la cantidad, las proporciones, los números de personas de estos grupos de atención prioritaria, y nosotros de pronto cuando empezamos a hablar dijimos, claro, pero no debería importar cuántos son, cuántas personas, cuántos individuos de cada uno de estos grupos de atención prioritaria existen, sino en qué condiciones con respecto a su vida política, vida electoral se están encontrando y cómo podemos quizás abonar para transformar esa realidad, transformar esa relación que tienen con su vida política, con su vida ciudadana, ¿no? Okay. Y entonces lo que hemos hecho es reunir un equipo de profesoras, de profesores, de estudiantes, de personas incluso externas a la universidad que son expertas en sus respectivas áreas de estudio, con metodologías diferentes y bueno, ponernos de acuerdo y empezar a trabajar como para atar quizás un poquito de cabos al inicio con un trabajo de gabinete, ¿no? Revisar todos los datos que ya existen. Hay grupos que no aparecen de la misma forma que otros cuando analizas, por ejemplo, el censo 2020, porque las personas de la comunidad LGBT no aparecen tan así como, porque no hay una pregunta específica como si hay para afrodescendencias, por ejemplo, ¿no? Pero entonces estamos encontrando qué estrategias podríamos tomar para ubicar a estas poblaciones. Hay poblaciones evidentes y otras no tanto, ¿no? Exacto, sí. Y dependiendo de los instrumentos que estemos utilizando. Y entonces por eso nosotros no nos vamos a quedar con el trabajo de gabinete, con el trabajo, pues no sé, de revisión de literatura y de lo que nos puede decir el censo, las diferentes encuestas que ya existen, sino que estamos emprendiendo diferentes estrategias simultáneas. Cada uno de los grupos de estudio que están atados a un grupo de atención prioritaria, estamos diseñando justo ahora, este es el mes de diseño de instrumentos, que eso quiere decir tanto los cuestionarios para un momento de hacer entrevistas semiestructuradas, que es por lo general lo que hacemos, o estudios panel, o así, bueno, focus group, que no es lo mismo, unos grupos focales, o al menos alguna estrategia más cual y que nos ayude como a rebotar ideas con la población, como ahora mismo ya casi está, espero que esta misma semana estemos haciendo el pilotaje, una encuesta que estamos haciendo, que es una encuesta autoadministrada, que no es lo mismo. ¿Qué es autoadministrada? Va a estar permanentemente disponible en la página de la universidad, en la página del instituto y espero de algunas otras instituciones aliadas, y la idea es que cada quien se pueda meter y la vaya contestando de acuerdo a, pues, a sus intereses, experiencias respecto a su vida política electoral. Esto lo estamos haciendo sobre todo porque queríamos también tener como una idea de la población en general, no solo de los grupos de atención prioritaria, ¿no? Porque pues ¿quiénes van a votar a estas personas, no? Todos los demás, bueno, claro. Todos, ¿no? Alguien que sea afrodescendiente va a ser votado por unas personas afrodescendientes y también por personas no afrodescendientes. Entonces queríamos como que tentar las aguas de las personas y qué tan dispuestas están para votar por unas candidaturas que se vean quizás diferentes a ellos. No porque el hecho de que digan que no nos haría cambiar quizás el enfoque de nuestro estudio. O sea, no buscar una candidatura popular, sino es tanto el agua a los camotes. Exacto, no es la idea de que nos digan, bueno, sí estarían dispuestos a votar por estos tres grupos y estos son los que vamos a trabajar como más profundamente, no, sino más bien qué otras acciones le tocará al instituto, pero también a la Secretaría de Educación Pública, también a la misma universidad, emprender para eliminar la discriminación, para asegurar que las personas lleguen a esas candidaturas y que en dado caso las personas voten por alguien indígena, alguien afrodescendiente, alguien joven, alguien adulto mayor, independientemente de esa característica, ¿no? Que voten porque el partido, porque las propuestas, pero no esas categorías, ¿no? Entonces ahí es donde estamos en este momento. ¿Cuánto va a durar más o menos este estudio? Tenemos ahora... Porque tiene que estar, tenemos fecha límites, ¿no? Tenemos dos cortes. Tenemos dos cortes. Aquí lo bueno es que ya públicamente se va a comprometer. Okay. Bueno, pues tenemos hay un documento, hay un documento firmado. Tenemos un convenio con la rectora, así que Mauricio pues no se nos puede echar para atrás. Tengo de otra. Tiene que ser dos cortes. El primer corte es un poco con miras a esta propuesta de reforma que eventualmente estaríamos presentando en este año de aprobarlo así el Consejo General, y un segundo corte para que una vez que tengamos una nueva ley electoral, si esto así ocurre, y sí o no nos hicieron caso, no importa esa situación, podamos actualizar otra vez datos y poder ahora sí ver si es viable establecer acciones afirmativas. O sea, tiene que ser 90 días antes, 90 días antes del inicio del proceso electoral. Pero el primer corte va a estar ahorita en... El 31 de julio. El 31 de julio. Según me acuerdo, según está en mi calendario en rojo, es el 31 de julio. O sea, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Debía estar trabajando pues, ya? Pues debería, pero no he comido el día. Sí, para el 31 de julio ya tenemos el primer trabajo que queríamos hacer para encontrar a las personas, era ese trabajo de gabinete, y ahorita hemos estado ya 2 meses
si no entrevistando ya a las personas, estamos definitivamente haciendo un trabajo como de muestreo, casi que bola de nieve, ¿no? Encontrando una persona y que esa persona acepte o no ser entrevistada, ponemos ese número en el contacto y así nos vamos para tener suficientes personas para que quizás mayo o junio hagamos muchas entrevistas. Sabemos perfectamente que este estudio, digamos, casi que preliminar que tendríamos listo para final de julio, lo vamos a seguir rebotando. De hecho, en el plan de trabajo tenemos agosto como mesas de trabajo entre el instituto y la universidad para seguir viendo qué atamos mejor, qué grupo de atención prioritaria le faltó quizás un poquito más de información, y así nos vamos a seguir, y hasta septiembre del próximo año vamos a entregar como la versión final de este estudio. Perfecto. Estas bondades de la Universidad Autónoma de Querétaro, ¿qué le otorgan al Instituto Electoral de Querétaro? Híjoles, la verdad es que son muchas. Ahorita ya lo comentaba Mauricio. A ver, primero, esta primera etapa habla acerca de datos cuantitativos, pero no solamente nos podemos ir con los datos cuantitativos, tenemos que tener datos cualitativos. Y es justamente la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con este cuerpo académico de expertos que tienen en diferentes materias, que nos van a dar esta parte cualitativa. Ya, de hecho, en esta primera parte que ya nos ha entregado Mauricio, el maestro Mauricio, con algunos de los datos, se analiza el Censo de Población y Vivienda 2020. Y entonces hay algunos grupos que sí vienen muy establecidos y muy especificados, ¿no? Que son ¿Podemos regresar con esos grupos después del corte? Claro que sí. Muchas gracias. Regresamos aquí a la mesa de Agarra y que me dice. Muchas gracias. Carla, te quita la palabra. No te preocupes. Hablábamos justamente de esta parte cualitativa y esta parte cuantitativa, ¿no? En aspecto cuantitativo, pues podemos encontrar estos datos de personas con discapacidad, personas afrodescendientes, personas jóvenes, adultas mayores, personas pertenecientes a grupos indígenas. Sin embargo, hay dos grupos en los que no encontramos datos cuantitativos, que son las personas de la diversidad sexual y las personas migrantes. En este sentido, justamente requerimos de estos estudios cualitativos. Y como bien lo comentaba Mauricio, habla acerca de unas encuestas que van a estar de manera permanente, tanto en la página del instituto como en la página de la universidad, en donde las personas de manera voluntaria van a poder contestar justamente algunos cuestionamientos que se les van a realizar. También hablamos de algunas entrevistas, también hablamos de grupos y mesas de trabajo. Entonces, estas son las bondades que justamente tiene el hacer un estudio del Instituto Electoral con la Universidad Autónoma de Querétaro, particularmente con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que son estudios que ellos constantemente realizan con grupos sociales, con personas indígenas, con personas con discapacidad, y digo, la facultad particularmente pues ha innovado mucho en esta parte. Entonces, esas son las bondades que yo le veo a este estudio. El poder contar con estos dos datos cuantitativos y cualitativos, y que esto nos permita justamente en un siguiente proceso electoral tener elementos objetivos para poder ahora sí implementar, ya si así lo decide, bueno, de acuerdo con lo que nosotros encontremos en estos resultados, cuáles serán las acciones que hagamos encaminadas justamente para la inclusión de estos grupos en situación de vulnerabilidad. Mauricio, te paso la pelota. Okay. Bueno, creo que es importante también pues comentarle a la audiencia, comentarles a todos que estamos tanto buscando entrevistar personas, vamos a como ponerlo entrecomillado, personas de a pie que sean parte de estos grupos de atención prioritaria, personas que nos encontremos, que voten, pero que quizás quisiesen ser votados también en algún momento o no, precisamente igual no quieren, y al mismo tiempo, dado que ya tuvimos casi que un experimento natural, porque en el proceso electoral anterior ya tuvimos candidaturas dentro de todos estos grupos de atención prioritaria, vamos, o esta es nuestra apuesta, a entrevistar a varias de estas personas que ya fueron candidaturas, y entonces con eso quizás tener ese otro lado de la moneda en la experiencia de ser votado y la experiencia de votar a una persona de alguno de estos grupos de atención prioritaria. Eso es fundamental porque de poco a poco vamos aprendiendo. Por ejemplo, se acercó el partido X o Y con ellos, ya estaban activos políticamente. Hay, para no sonar demasiado teórico, pero hay algo como en la estructura de oportunidades que todos tenemos enfrente, en la cual vamos decidiendo o pensando qué sí es posible en nuestra vida y nuestra trayectoria, que se abre o se cierra dependiendo de las características que tenemos, ¿no? Si somos hombres, si somos mujeres, si somos indígenas, si no. Y bueno, queremos explorar esa idea cuando vemos qué pasa con las trayectorias de estas personas en particular, ¿no?
¿no? Estas personas ya estaban activas dentro de un partido o no, estas personas levantaron la mano o estas personas se buscaron directamente por los partidos, por los institutos, por las universidades, para hacer como más visible estas demandas específicas de la población, ¿no? Ahorita hablando de partidos, obviamente a lo mejor me contestarán, pues pregúntale un partido, ¿no? A fin de cuentas. Pero muchas veces estas acciones afirmativas, pues lo vimos mucho con las mujeres, con los indígenas, era pues tratar de generar una cuota al juego que como partido yo ya traigo o a una situación en donde yo tengo que juntar canicas y pues ver por dónde, ¿no? Entonces, digamos, como es una instancia de administración de la jugada política del mismo partido, ¿no? Esto, ¿en qué tanto es a favor, en contra? ¿Cómo juega este factor en el sentido de que se le abran realmente los espacios a estas minorías? Pues justo te decía, César, hace un momento, tema de jóvenes y personas adultos mayores, que es un dato que tenemos que manejar con cuidado porque puede tener un sesgo y que no necesariamente hayan sido personas impulsadas de manera intencional por el propio partido político. Como los otros sectores que sí pueden serlo, ¿no? Tenemos elementos que van a jugar y que van a converger, como por ejemplo el propio reconocimiento que decía hace la persona como persona indígena, como persona de la diversidad sexual, o si tenemos que hablar de una autoadscripción calificada, como el tema de los indígenas, por ejemplo. Creo que sin duda, y no solo en materia electoral, en todos los ámbitos, la inclusión siempre puede generar escozor para algunos sectores poblacionales. Claro. Recordemos aquí en Querétaro el proceso 2014-2015 cuando el Tribunal Electoral da un revés y ahora se tienen que impulsar mujeres. ¿Qué hicieron los partidos? Pues encontraron los cuadros. Quizá en ese momento no los tenían de suyo naturalmente, pero ahora ya tienen esos cuadros integrados por mujeres porque ya saben que es una obligación. Sí, pues tienes que, con Adán y Eva tienes que hacer tu jugada, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que vamos a avanzar. O mejor dicho, perdón, como el arca de Noé, mejor dicho. Yo creo que vamos a avanzar hacia allá. Creo que va a costar trabajo. La progresividad, como bien lo decía Carla, en materia de derechos humanos, pues es un mandato desde la reforma constitucional de 2011 y creo que ya vamos tarde. En general, en todos los ámbitos, tenemos ya que cambiar la perspectiva. La no discriminación debe ser una realidad y la inclusión real ya tiene que ser algo de todos los días, ¿no? Voy a dejar esta pregunta en la mesa y voy a retroceder muy lentamente para ver quién me la contesta, ¿no? Así como se dio en la legislación la apertura hacia mujeres y hacia indígenas, se hicieron acciones afirmativas para que realmente exista una representación. Estoy hablando de la representación proporcional. ¿Se está pensando en generar este tipo de esquemas para la comunidad LGBT, para discapacidad, TADOS, etcétera? ¿O cuál podría ser la visión hacia esta canasta que tuvimos en el proceso electoral anterior y en qué se va a convertir esta canasta? Si quieres, yo te contesto. Hecho. Mira, algo que manejábamos justamente al inicio de la entrevista es el poder tener datos objetivos. Y los datos objetivos, ¿qué es lo que hacen? Te abren un abanico de posibilidades. Estamos muy acostumbrados a que tiene que haber cuotas específicas y en esas cuotas específicas tenemos que obligar a los partidos políticos a que postulen cierta cantidad de candidaturas, pero no son exclusivamente esas las medidas que pueden existir para generar inclusión. Entonces, en este sentido, al tener un estudio realmente, ahora sí que minucioso, de cuáles son los grupos en situación de vulnerabilidad, cuáles son las cantidades, cuáles son las condiciones, y como bien ya lo comentaban, o sea, en el 2015 no existían los cuadros, por ejemplo, de mujeres, y hubo muchas situaciones que se presentaron justamente con esta determinación del tribunal, en el que, o sea, de bote pronto empiezan a lanzar candidaturas. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta situación nos lleva a generar justamente estos cuadros, a mujeres preparadas dentro de los partidos políticos que el día de hoy son liderazgos consolidados. Entonces, en ese sentido, lo que yo te podría decir es que este estudio lo que nos va a permitir es tener ese abanico de posibilidades. Y eso le va a permitir al Instituto Electoral poder hacer una serie de determinaciones en las que pueda decir, bueno, puede ser esta opción para incluir a las candidaturas, puede ser esta opción, como por ejemplo en el caso de los candidatos independientes indígenas, que tienen una disminución de porcentaje de respaldo ciudadano. Entonces, son esas acciones las que necesariamente tenemos que generar nosotros, pero con estos datos duros. Entonces, yo te diría,
Después de que tengamos el estudio, lo O sea, platicamos. tendremos que tener, ok, te la compro. Tenemos que tener el estudio. Si hay una cosa que he visto en el Instituto Electoral, y eso sí hay que celebrarlo, o sea, sí sirven los soples, de entrada, he visto que, ahorita hablabas de una sentencia en el 2015, Ujú. que muchas veces el Instituto Electoral se adelanta a que Sí, claro. no se generen, ese tipo de sentencias, ¿no? Entonces, lo ha convertido en un instituto vanguardista en este tipo de esquemas, ¿no? Esto me habla de voluntades, me habla de que se quieren hacer bien las cosas, ¿no? O más que bien las cosas, se quiere hacer justicia, si me permiten la palabra, apertura, inclusión dentro de la plataforma democrática del Estado, ¿no? Esa es la actitud que yo he visto por parte del instituto, y creo que pues, muy poca gente me dejará mentir, tanto entre tibios como entre troyanos, ¿no? Creo que en eso sí estamos. Bueno, entonces, si ya tenemos este estudio, pero también la ciudadanía muchas veces carece de confianza en la voluntad política, ¿no? En este caso, también, misma operación. Dejo la pregunta en la mesa. ¿Hay voluntad política? No únicamente del Instituto Electoral, o sea, no le dejemos toda la carga al Instituto Electoral. Están las instituciones educativas, está el gobierno, está la legislatura, etcétera, ¿no? ¿Existe? Déjame, ahora le quito la palabra a Carla. Ok. Bien. Y me voy a regresar un poco en este tema de voluntades. Hace unas semanas participamos en el Congreso Nacional de Equidad de Género e Inclusión Es correcto. fuera del Estado. Estaban muchos soples el Instituto Nacional Electoral, y hablando de este tema de voluntades, pusimos sobre la mesa este estudio que estamos haciendo, y de los soples que estaban ahí, éramos el único estudio que lo está viendo. ¿A qué nos lleva a pensar esto? Justo lo que decía César, no queremos que llegue el proceso y que a través de un golpe de sentencia tengamos que modificar muchas cosas de bote pronto, sino que nos estamos adelantando con varios años, antes de que empezara, concluyera el proceso pasado, ya lo estábamos haciendo, a fin de poder generar esto. Ahora, hablamos de dos fases, una parte del tema político y una parte del tema meramente administrativo. Estamos pensando sí en sembrar algunas situaciones, no sabemos cuáles hasta que tengamos el estudio, en la propuesta de reforma que eventualmente presentemos. Ahí puede el legislador, en su libre configuración, determinar lo que considere, pero además pues tenemos esa otra posibilidad que ya hemos ejecutado como instituto de implementar acciones afirmativas de manera directa. Desde el propio seno del Consejo General, con una ley que ya esté, a partir de ahí poder hacerlo. Yo lo que puedo decir ahorita es que existe la voluntad, que hay un instituto electoral del Estado de Querétaro que busca una verdadera inclusión, es así, estamos trabajando en ello, pero además también déjame decirte que no solo en tema de postulación. Recientemente aprobamos, te voy a poner un ejemplo, una convocatoria para el personal que va a participar, personal eventual para ciertas actividades este año. Y establecimos ya desde ahí una acción afirmativa para personas con discapacidad, para que se les dé prioridad y para que puedan tener un acceso a esos cargos. Entonces, no solo vamos a ir a la postulación, sino en todo el tema de todo lo que trabajamos de manera general, la integración de los órganos colegiados, pues el ver la manera de cómo sí hacer realidad los derechos político-electorales de todos estos grupos en situación de vulnerabilidad. Mauricio, tú como, más que la chamba que tienes dentro de este estudio, como investigador, como académico, como integrante vamos a pausa, regresamos con aquí a Gary que me dice, y regresamos con Mauricio con esa pregunta. Muchas gracias, mi estimado Bombale. Y regresamos a la mesa. Mauricio, a ver, tú eres académico. Ahorita estuvimos hablando de voluntades políticas. Como académico, ¿sí crees que existe esa voluntad política? ¿La estás viviendo? Claro, no del instituto, claro. En general. Voy a empezar con mi lista. Claro, yo diría que claro del instituto sí, claro que de las universidades, de la mía definitivamente, y de muchísimo de la ciudadanía.
O sea, tenemos los estudios para comprobarlo, no solo la encuesta nacional de discriminación, sino la encuesta municipal de discriminación que hicimos hace 4 años y que vamos a hacer de nuevo las personas así de a pie ya no les importa tanto esto, ¿no? El asunto es los partidos, y los partidos voltean a ver como un factor positivo la diversidad hacia adentro, porque la diversidad está comprobadísima, además atrae innovación hacia adentro de los partidos, nuevas formas de allegarse a la ciudadanía, de verse más modernos al menos, de encontrar quizás otros lenguajes, otros diálogos con la comunidad. Si empiezan a ver eso como un asset, como algo positivo, entonces se van a subir al barco. Si siguen pensando que es una suma cero y que gracias a abrir la democracia, que se ha mantenido tan cerrada a verte de cierta forma, entonces pues va a seguir habiendo resistencia. Algo que yo creo que el instituto tiene como muy de cajón, pero es algo que nosotros lo pensamos todo el tiempo en la Facultad de Ciencias Políticas, es que ¿qué queremos de la democracia? ¿No? O sea, cuando hacemos una regla del juego, ¿qué queremos de la democracia? Cuando volteamos a analizar cómo está el Congreso, cómo se componen los ayuntamientos, ¿por qué diseñamos esta regla que tiene este resultado? Y mucho de lo que estamos haciendo ahora se basa en, bueno, al menos en esta etapa del estudio, en algo que dice Anne Smith, que es una politóloga europea muy, muy importante, que se pregunta todo el tiempo, ¿no es un déficit de la democracia que nuestro Congreso no se vea como el resto del mundo? Y cuando lo ves así dices, claro, ¿no? Déficit de incongruencia. Es un déficit de la... Claro, pero es como... la regla tiene que estar mal. A fuerza la regla tiene que estar mal si no produce como resultado un Congreso representativo que se vea como el resto de la población, claro, ¿no? Y entonces eso como clarísimo, como había legislaturas en Querétaro donde había 2 mujeres y de repente con la paridad pues entra a la mitad, pues ni modo. O sea, hay algunos que se quejarán, hay algunos que podríamos decir que a pesar de que sean mujeres, son las acciones afirmativas, precisamente no actuaron necesariamente a favor de las mujeres, de acuerdo a mi perspectiva, de acuerdo a otros será otra, ¿no? Pero con el camino de la igualdad, con el camino de la paridad, entonces estas mujeres están muy capacitadas, son liderazgos, como decía Carla recién, hacia adentro del partido, en el Congreso, con perspectivas diferentes, o no debería importar. Yo no le voy a exigir a una persona usuaria de silla de ruedas que esté en el Congreso después que legisle siempre a favor de las personas usuarias de silla de ruedas. Pues no sé. O sea, cada quien tendrá sus razones para legislar como sea. Pero yo voy a voltear a ver ese Congreso y voy a decir, sí se ve más como acá, ¿no? Y lo que dice Anne Smith y lo que dicen muchas de estas politólogas feministas que estudian la democracia es voltear a ver y decir, ¿qué tal que la experiencia de nosotros, de nosotras, de nosotras como personas diversas sí informa qué es lo que decides cuando estás en el Congreso? Yo de pronto diría que sí, ¿no? Tu experiencia de vida sí informa. ¿No sería importante que haya más diversidad en las experiencias de vida a la hora de legislar? Claro. Y cuando de pronto dices, sí, eso está muy obvio, eso está como muy fácil, y no es suma cero, no es quitarles espacio a otras personas, es estar volteando a ver qué tal que estaba mal el diseño y qué tal que hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar. No me refiero solo a acciones afirmativas que vayan encaminadas a modificar las boletas o la estructura del Congreso. Hay mucho, y eso lo dice la experiencia estadounidense de acuerdo a acciones afirmativas para el ingreso de personas afrodescendientes a las universidades. No es solo eso, no puede ser solo la regla. La regla es importantísima porque con solo la cultura, no pasa nada. La regla es importantísima. Pero modificando esas reglas la tenemos que acompañar con un cambio en la cultura política de los partidos, sobre todo hacia adentro de los partidos, porque los partidos van a tener que hacer un montón de trabajo, de los institutos, de las universidades, y por eso yo recién mencionaba hasta la Secretaría de Educación. ¿Qué estamos haciendo cuando enseñamos educación cívica? Que espero que ya no sea como patriotismo, porque antes era así como que honores a la bandera, en lugar de estudiar cómo es que somos como ciudadanos, qué pasa con los problemas públicos que nos atañen a todos, es voltear a ver ese proceso formativo también de las infancias y decir, esto de lo público nos pertenece a todos. Te caerán bien, se verán diferente a ti, no importa. Nos pertenece a todos. Y dado eso, todos deberíamos estar involucrados en los procesos de decisión, ya sea directamente o a través de representantes. Y cuando tenemos representantes, ojalá sean representantes que se vean como el resto de la población, para que hagan tan mal su trabajo o también su trabajo como el resto, ¿no? No deberían. Tenemos más que ganar que perder, ¿no? Tal cual. Ya casi nos corre aquí el señor Landa, pero tus conclusiones, mi estimada Carla. Híjoles, mis conclusiones son que se trata justamente de esta parte que dices, de que haya voluntad de todas las partes. O sea, no solamente voluntad del aspecto político, que haya voluntad de las instituciones, que haya voluntad de las universidades, pero particularmente que haya voluntad de las personas, de los ciudadanos. La verdad es que lo que estamos buscando justamente es, generar esta información, sí generar reglas específicas, porque también es parte del trabajo que nosotros hacemos como institución, pero viene desde la educación que nosotros tenemos que
hacer como ciudadanos hacia las generaciones que vienen creciendo, pero también de cambiar un poquito el chip, ¿no? Porque de repente decimos, bueno, es que ya estamos grandes, ya no podemos modificar la visión que teníamos porque fuimos educados de cierta forma. Eso no es cierto, la verdad es que vemos cómo la sociedad va evolucionando. Y también eso es parte como del compromiso social que tenemos como ciudadanos, es el compromiso que yo tengo como ciudadana, que tengo como consejera también, que tengo como profesionista. La verdad es que este tema de seguir trabajando acerca de la progresividad de los derechos, de mantenernos informados, de informar a otros, creo que son de las conclusiones y de los compromisos que yo me quedo con estos estudios que estamos realizando, y la verdad es que será seguramente el primero de muchas acciones que vamos a realizar en pro de los grupos en situación de vulnerabilidad, y también decirles que nos tengan un poco de paciencia, también nosotros estamos aprendiendo. Pero en este aprender, pues vamos a ir de la mano, ¿no? En aprender y en construir. En el nivel del comentario de Carla, mi estimado Daniel, ¿qué conclusiones y qué compromisos? Claro, gracias César. Fíjate que siempre, digo, no me puedo quitar el traje de consejero, pero siempre he dicho en temas de inclusión algo que es una convicción personal. Creo que vamos tarde, que vamos lento, por eso se dio la reforma de 2011, pero tenemos que hacer las cosas ya. Creo que ya no hay mañana para atender a estos grupos en situación de vulnerabilidad o de atención prioritaria. Hay la voluntad. Sí tenemos tiempo. Tenemos tiempo, hay la voluntad por parte del instituto, la voluntad de un servidor, de los que estamos aquí sobre la mesa. Hay aliados como la universidad, pero necesitamos más aliados. Entonces creo que tu espacio permíteme hacer un llamado a estos grupos poblacionales que se encuentran en situación de vulnerabilidad, que se acerquen a nosotros. Las puertas de la oficina están abiertas para acercarnos, para que se acerquen, para platicar, para ver qué podemos hacer juntos. El tema de la inclusión. Para hacer inclusión se requiere inclusión, así de simple. Entonces necesitamos que nos apoyen, que se conviertan en nuestros aliados y que trabajemos juntos por una verdadera inclusión. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Agradecer la presencia de todos los, ¿qué será? Radioescuchas, videoescuchas, ciberaudiencia, etcétera. Creo que es importante el tema.